Bien, vamos a abrir la palabra continuando con esa miniserie que que estamos siguiendo en estos días, que iniciamos tal y como dijimos hace cuestión de 15 días, viendo cuál es la grandeza del llamado que como hijos de Dios tenemos por delante. No es un llamado cualquiera, sino que es algo sublime, algo que por diseño es espectacular, ¿sí? Y que como tal, el Señor también, a través de su palabra, nos propone unos medios, unas actitudes que debemos tratar de buscar, y es en eso en lo que estamos estos días. Y hemos puesto el acento en la carta que el apóstol Pedro dirigió a la iglesia. Vamos a leer de nuevo en el capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos, vamos a leer de nuevo del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Voy a pediros toda la atención posible, como la semana pasada, como los domingos que tenemos por delante, como cada domingo, de hecho, que se viene a predicar la palabra del Señor. Porque no estamos aquí viniendo a escuchar cualquier cosa, no, es un acto central, primordial de un domingo cuando la iglesia del Señor se reúne. Queremos ser exhortados, animados, edificados, consolados por medio de su palabra, que el Espíritu obre y nos hable, que impacte nuestro corazón. Y hoy vamos a ver, en primer lugar, de una manera muy breve, vamos a recordar las realidades, lo que caracteriza al creyente. Y después vamos a enfocarnos, recordando lo que estuvimos viendo la semana pasada, a lo que nos dice el apóstol Pedro, que debemos añadir conocimiento. Y vamos a recetar unas disciplinas que pueden promover que crezcamos en ese conocimiento. Como vemos en los últimos versículos del 12 al 15, el apóstol Pedro sabe que va a morir. Ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Él sabe que va a morir y en consecuencia él va a centrar toda su atención a transmitir algo que es importante, que es vital para esos hermanos en la fe. Era vital para ellos en aquel tiempo y, como decíamos y vamos insistiendo en eso, es vital para nosotros también hoy aquí, en medio del tiempo que estamos viviendo. Como alguien que se encuentra en los últimos días de su vida, él no va a perder el tiempo hablando de tonterías.
no va a perder el tiempo hablando de necedades, de cuestiones superficiales, sino que va a enfocarlos, va a encaminarlos hacia lo importante. Va a darles un buen consejo. Tú imagínate a alguien a quien quieres en sus últimos días, quizá le faltan 2, 3, 4, una semana para morir, y esperas tener una buena conversación, de decir, dame un último consejo. Si tú estuvieras en esta situación, ¿qué consejo darías? ¿Hablarías del fútbol? O si fueras tú quien fuera a morir, le dirías a tu hijo, mira, yo te aconsejo esto para tus días. Lo va a enfocar a estos hermanos para lo que es importante. Y en primer lugar, lo que les recalca son esas 4 verdades objetivas. Ahí no hay ningún tipo de discusión, ahí no hay duda. Si tú eres hijo de Dios, abraza de verdad esas 4 realidades que estuvimos viendo la semana pasada, créelas, abrázalas de corazón y vive conforme a ello. Deja que todas esas 4 verdades dibujen una sonrisa en tu corazón y te hagan bailar. Sí, tal cual. En primer lugar, ¿cuál era la primera de las realidades que atañen a todo creyente? Que hemos sido, que todo cristiano verdadero, aquel que ha venido realmente en fe y arrepentimiento, ha sido hecho objeto del amor electivo de Dios, escogidos, conocidos en la eternidad pasada, de una manera especial, cariñosa, llena de amor, conocidos no de cualquier forma, sino por nombre, destinados a ser beneficiarios, receptores de la escandalosa gracia del Señor. Punto número 1. ¿Cómo te quedas? Sonríe. Hombre, ¿cómo te quedas? ¿Esto no te llena de gozo? ¿Sí o no? Venga, vamos a la segunda. En segundo lugar, conocidos en la eternidad pasada, llamados en el tiempo, en un momento de la historia, de tu historia. Cuando estabas vagabundeando como un indigente, dando vueltas, indigente entre comillas, entendedme, con unos deseos pecaminosos, un orden en el corazón alterado, Él vino y reorientó absolutamente todas las cosas. Reorientó, reenfocó tus amores, tus pasiones, tus deseos, alineó tu corazón de una manera de vida con Él. ¿Y cómo lo hizo? Por su gloria. ¿Cómo es que el Señor se presenta? Por su gloria, desplegando su hermosura, desplegando su belleza, haciendo que para Él, que para nosotros, que Él sea el más preciado tesoro. Cualquier otra cosa pasa a un segundo lugar. En tercer lugar, Dios ha hecho morada en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía, nos capacita, suple para que podamos vivir de verdad, de poder en poder. Que podamos vivir de una manera distinta en medio de este mundo, para que podamos experimentar, como decíamos, esos ríos de agua viva en el interior, para que podamos experimentar la vida abundante, para que el gozo inefable sea una realidad en nuestro corazón. En medio de cualquier circunstancia, sea que, como hoy, que anunciamos que habrá un nuevo bebé y nos regocijamos, le damos las gracias al Señor, como también cuando estamos en una situación adversa, a pesar de eso podemos danzar en medio de esa oscuridad, sabiendo que Él está obrando en nuestro corazón, en nuestros corazones. Y en cuarto lugar, hemos sido convocados, fíjate, hemos sido convidados al banquete trinitario, a la fiesta eterna, lo cual significa que podamos conocer al Padre y al Hijo por medio del Espíritu, que podamos ser partícipes de ese gozo, de esa fiesta trinitaria. Así que estas son las 4 realidades en las que tú te puedes gozar, que deberían, como decía, provocar que bailes, que has sido escogido en amor, llamado, destinado a la gloria eterna, a la fiesta, y que el Espíritu mora, que el Dios Trino mora, ha hecho morada en ti y en mí. Ahora, lo que ya dijimos es que a pesar de que Pedro podía ver estas 4 realidades en estos hermanos, también veía otra cosa, un peligro.
¿Sí? ¿Lo recordáis? Veía el peligro que estos hermanos corrían. ¿Qué peligro? Que no vivieran la vida cristiana a tutiplén. Que no se gozaran en todas las bendiciones que hay intrínsecas a la vida cristiana. Que no gozaran, es una vida de bendición, de plenitud. Que en vez de estar en el calor, estuvieran tibios, fríos. De ahí la importancia y la urgencia del mensaje. Porque no podemos gozar, no podemos vivir la vida cristiana como podríamos si estamos tibios, si estamos fríos. Tu vida quedará sin atractivo, quedará insulsa. Si no mantienes, si no tratamos de mantener, veremos e insistiremos en eso. El Señor es quien da el crecimiento, pero nosotros debemos colocarnos en el lugar con la actitud adecuada para que podamos mantener y perseverar en esa búsqueda, ese calor. Y por eso Pedro viene a despertarlos con amonestación. Esa es la expresión. Vengo a despertaros con amonestación. No es una bronca. Lo que Pedro les viene a decir no es una bronca, no es una riña. Como tampoco hoy lo que me propongo es daros el hachazo. No es el sentido, no es la línea del mensaje. Lo que viene es a despertarlos. Viene a decirles, oye, adelante, sigue, no mires atrás, sigue adelante, persevera, continúa creciendo, continúa buscándome, no abandones, no aflojes, tira. Y les dice, añadid a vuestra fe, a esa fe preciosa que ya os ha sido regalada, vosotros que estabais en la incredulidad, un corazón duro, que el Señor os ha regalado un corazón tierno, os ha regalado esa salvación, os ha puesto un corazón creyente, os ha regalado esa fe preciosa. Ahora, vale, ya tenéis la fe, añadidle virtud. Y a la virtud añadidle conocimiento. Y al conocimiento añadidle dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad amor fraternal. Al amor fraternal amor. Añádele, ejercítate. No estés ahí de brazos cruzados. No te quedes en el sofá cómodo, tranquilo. Dale. Sigue. Tira, adelante, persevera, ejercítate, deja atrás todo lo que tengas que dejar atrás, de lado lo que tengas que dejar de lado. Las actitudes que estén estorbando, los pensamientos que estén nublándote, creando una empanada mental terrible, déjalos de lado, pídele al Señor que te ayude. Búscalo. Avanza en santidad, crece en conformidad a Cristo. Ese es el punto. Avanza en santidad, crece en conformidad a Cristo. El otro día, leyendo uno de los libros que estoy siguiendo como uno de los recursos para preparar también estos mensajes, hay un ejemplo que es muy ilustrativo. Tú ves a un niño de 6 años, ponle 5 o 6, y lo ves acudiendo cada día, va caminando por la calle dirección al conservatorio. Y va ahí con los hombros, ¿verdad? Así ya encogidos, decir, qué pesado otra vez al conservatorio, hoy toca lenguaje, hoy... ¿Qué es lo pesado? ¿Sí, el lenguaje? Sí. Y después llega a casa y le empieza a dar, ya sea el cello, el saxo o el piano, y suena como a rayos, ¿no? Y dices, ¿qué vamos a sacar de eso? ¿Y mañana tengo que ir otra vez al conservatorio? Y en ese ejemplo dice... Se le aparece a este niño un ángel y lo transporta a otra época y este niño se ve como hay ya alguien más mayorcito, 18, 20 años, que está tocando de una manera virtuosa ese instrumento, ya sea el saxo, el piano, el cello, el violín, cualquier cosa. Y el ángel le dice, ese eres tú dentro de 20 años. ¿Cómo cambia la actitud del niño? Ya no irá con los hombros así, ni cuando eso suene como a rayos dirá, ¿que esto para qué sirve? Si tiene en mente qué ocurrirá en 12, 13, la actitud cambia. Vale, pues esto que vemos así, para nosotros, cuando ahora vayamos a acudir a ese libro de recetas, de disciplinas, prácticas, y ahí hay que ser un mensaje plenamente pastoral. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el propósito? Igual que este niño virtuoso a los 20 tocando ahí en un conservatorio, en un teatro,
¿Cuál es el propósito para el creyente? Ser semejantes a Cristo. El propósito es que en el ejercicio de la disciplina, en el ejercicio que debemos llevar a cabo a la práctica, el propósito, no olvidéis Romanos 8, 28, 29, no olvidéis cuál es el bien, no olvidéis cuál es el bien supremo. Tu bien no es la lista de la compra caprichosa. El bien es es llegar a ser semejantes al Hijo. Este es el propósito. Y si tenemos claro, si tenemos en mente que hacia allí avanzamos, hacia ese propósito excelso, sublime, ahí uno se ejercita, ¿sí? Así que Dios nos da el crecimiento, pero como dijimos la semana pasada, Él quiere que nosotros nos ejercitemos. Tenemos una responsabilidad para que ese crecimiento tenga lugar. El crecimiento es una obra de gracia de Dios. Esa virtud, el conocimiento, la piedad, el amor fraternal, el amor, la paciencia, el dominio propio, esos son resultados de la obra de gracia de Dios en nosotros, en nuestro corazón. Él nos va amoldando, pero nosotros tenemos una responsabilidad de crecer en cada una de esas áreas. Y ya anticipo, no es que uno diga, mira, ¿sabes qué? Pastor, es que este año me voy a enfocar hacia el dominio propio. El año que viene ya la paciencia. En 2 años, no, mira, ¿sabes qué pasa? Que todas y cada una de esas van relacionadas. La virtud con el conocimiento con el dominio propio, con la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el amor, todas y cada una de esas van relacionadas. Ahora, nosotros, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es el primer paso? En primer lugar, reconocer cuál es nuestra condición, reconocer que estamos necesitados, que en ocasiones no damos la talla ya y cometemos errores, pero el cristiano acude de nuevo al Señor, pide perdón y le pide ayuda para que podamos seguir avanzando. Fíjate en esta frase, es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad, abrazar el estilo de vida que incorpore las disciplinas que nos permitan mortificar el pecado y disponer nuestra alma para la visita de la gracia de Dios. Os lo repito, es nuestra responsabilidad establecer, buscar, abrazar el estilo de vida que nos permita incorporar unas disciplinas por medio de las cuales podamos mortificar el pecado, matarlo, darle guerra y acabar con él y disponer nuestra alma para que la gracia de Dios nos visite. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? Mónica dice que sí. Amén. Acordémonos lo que dijo Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lucho, peleo, no de cualquier forma, no dando bandazos, golpes al aire, esto sería una absurdidad, sería inútil. Golpea su cuerpo, golpea todo aquello, toda actitud que se levante en contra de todo esto. Toda actitud pecaminosa, pelea contra la pereza. Qué gigante la pereza a veces, ¿verdad? Peléala. Disponte, ejercítate. En el anterior mensaje hablamos de la virtud, esa excelencia moral, una inclinación del corazón a buscar lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre, lo que es honorable. Y hablábamos de 3 recomendaciones, prescripciones para añadir esa virtud. En primer lugar, hablábamos de pensar en la excelencia moral de Cristo. En segundo lugar, dejar de lado, aparcado, dejar atrás todo aquello que celebre la fealdad moral, la inmoralidad. Y en tercer lugar, unirnos, buscar a aquellos que hayan abrazado estos mismos ideales, dejar malas compañías y seguir avanzando juntos con ese deseo de santidad. En cuanto a las disciplinas, ir recalcando que son ejercicios que posibilitan el crecimiento, medios de gracia de Dios, disciplinas, veremos, bíblicas, pero que en sí mismas esa disciplina no nos santifica.
no es que nos permita alcanzar un mérito, que nos haga... No, la disciplina para lo que sirve es para ponernos en el lugar adecuado, para exponernos a Dios, para ponernos de cara al Señor y para que Él nos transforme. Lo que veremos hoy es un libro de recetas precisamente para eso, para exponernos, para ponernos en el lugar donde el cambio tiene realidad. Cuando el Señor opera, cuando Él transforma nuestro corazón. Dice: a la virtud añadid conocimiento. ¿Qué es esto que Pedro llama conocimiento? Jóvenes, recordaréis en el retiro se nos habló de 3 tipos de conocimiento. En primer lugar, un conocimiento que nos permite tener conciencia de algo. Conciencia y saber que hay cosas que son, que existen, pero que a nosotros, quizá a uno sí, pero a otro no le cause un impacto a nivel subjetivo. Es decir, yo puedo saber que han ocurrido según qué avances tecnológicos, pero que a mí, a día de hoy, no me estén reportando nada. Que mi vida no cambie por este hecho. Puedo saber que alguien presidió según qué imperio, pero a mí hoy, no es que sea un pasota, pero no me causa una transformación hoy aquí. Hay quienes saben que Dios es. Hay quien sabe que Dios es y el punto es que y nada. Tienen una conciencia, Dios es, pero eso es todo, saben, y ahí queda. Hay un conocimiento teórico, una recopilación de datos, una recopilación de información, de saber. Personas que puede que sepan acerca de Dios, que tengan una información correcta, adecuada, que sepan, por ejemplo, que Dios es trino, uno en esencia, 3 en persona. Al primero se le llama la primera persona de la Trinidad, el Padre eterno. A la segunda persona, el Hijo eterno, Jesús, que vivió, murió por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió y mandó al Espíritu a la Iglesia. Es un conocimiento que es importante, ¿sí? Pero para muchos ahí queda, sin más. Hay en tercer lugar un conocimiento experimental. La persona sabe, porque lo ha vivido, que algo ha ocurrido. Hay personas que saben, porque lo han vivido, que Dios de una manera directa y milagrosa sigue sanando hoy. Pero queda en una simple experiencia y eso también puede resultar insuficiente. Muchos de los que experimentaron en su día un poder sanador de Dios están hoy quizá en el infierno. El conocimiento del que Pedro habla, que tiene en mente, incluye, por supuesto, esas 3 realidades: una conciencia de Dios, una información correcta acerca de Dios y unas experiencias. Pero hay algo más a lo que Pedro está apuntando, a lo que debemos anhelar, lo que como hijos del Señor debemos buscar. Y la expresión que en la Biblia capta de una manera muy vívida, de una manera muy con toda su esencia, ese conocimiento, es la que leemos en Génesis cuando se habla de Enoc, de Noé, de quienes se dice que caminaron con Dios. Caminaron con Dios. Anduvieron en la presencia del Señor. Ese sería el concepto bíblico de conocer. Caminar con Él, relacionarse con el Señor, mantener una conversación, una relación vívida, cálida, directa, personal con Él. No tener un simple conocimiento, conciencia, una información correcta. No, es todo esto. Es caminar en su presencia, relacionarse de manera personal, directa. Y uno que conoce a Dios lo hace en 3 sentidos. En primer lugar, capta la luz de su verdad. Bajo el ministerio del Espíritu Santo todo es aclarado. Podemos llegar a entender, podemos llegar a acercarnos a cómo es la mente del Señor. Podemos acercar a vernos cómo es Él. El Espíritu alumbra nuestro entendimiento, nos abre los ojos, los oídos, arranca las mentiras que quizá teníamos en nuestra mente. En segundo lugar, en esta conversación íntima ocurre algo más.
abrazamos de verdad la doctrina, pero no como una simple recopilación de datos, sino como con un corazón que de verdad abraza y se refugia en todas estas verdades. Abrazamos, amamos lo que entendemos por medio del Espíritu del Señor. Verdades que nos atraen, seducen, nos hacemos nuestras y a las que respondemos de una manera afectiva. Volviendo a lo que decía antes, ponte a orar si tu credo, si tu confesión de fe, si aquello en lo que crees no te hace gozar, no te dibuja una sonrisa en el corazón. Cuando hablamos de esa obra del Señor, de esa elección, de ese llamado, de su gracia, si cuando hablamos de todo en lo que creemos no hay un gozo, ponte a orar. Por ejemplo, sabemos que el Señor reina de manera soberana. Eso es verdad, ¿sí? ¿Y qué te provoca eso? ¿Es un simple dato que alguien te proporciona? ¿O es una verdad en la que en tus circunstancias te refugias? ¿Es una verdad que abrazas? ¿Algo que saboreas, que gustas? En tercer lugar, derivado de eso, hay una transformación, una conformidad de nuestra vida a esa verdad. Es decir, en primer lugar, hay esa luz que captamos como es esa verdad, degustamos la doctrina y en tercer lugar, transformamos, nuestra vida es transformada a la luz de esa verdad. Nos amoldamos a la realidad de cómo el Señor es. Volviendo a ese ejemplo de la soberanía de Dios, es abrazar que Él es soberano y cómo el corazón es transformado. Bien, queriendo dejar nosotros de tener el control de todo. De ponernos ansiosos al extremo e inquietos ante cualquier circunstancia. Sino que uno se apacigua, recuerda que Él es soberano y continúa. Estos son los tres elementos del conocimiento espiritual. Ojos que son abiertos, oídos, mente, abiertos también. Conocemos la verdad y la abrazamos. Y cuando eso tiene lugar, hay un cambio que opera. Como dos personas cuando se enamoran. Cuando hay ese amor, hay cambios en la conducta. Quizá empiezan a hablar de una manera distinta, no sé, de mi mujer dicen que cuando yo la llamaba, hablaba con un tono distinto. O uno hace arreglos en la agenda para tratar de encontrar 5 minutos con los que pasar esta persona. Todo se va amoldando. Si no hubiera esos cambios, si viene una pareja y te dice, estamos enamorados, y no ves según qué cambios, dirías, no, tú no estás enamorado. Conocer es experimentar la verdad, ser transformado por ella, experimentar que la verdad nos guía, cambia nuestro entender, nuestra forma de andar. Dice que debemos añadir conocimiento y este es el deseo, este ha sido el deseo, el anhelo de grandes hombres y mujeres que han amado al Señor a lo largo de la historia, querer conocerlo más. Pablo en Filipenses 3, ese versículo tan conocido dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. La Nueva Versión Internacional dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Te pregunto, ¿tú deseas, tú anhelas esto? Tú oras, tú pides al Señor, Señor, yo quiero conocer eso, yo quiero conocer ese poder, yo quiero conocer el poder de tu resurrección, yo quiero conocer el poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Tú oras eso? ¿Tú deseas eso? ¿Tú anhelas eso? ¿Es tu pasión que el Espíritu te guíe en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en tus pasiones, tus deseos, tus proyectos, en todo? Conocer el poder de su resurrección.
conocer el poder del Espíritu. Efesios 1, 16, 17. No ceso de dar gracias por vosotros, les dice Pablo a la iglesia de Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por boca del profeta Jeremías nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en su riqueza, sino que se alabe en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Si en algo te tienes que alabar, que sea en esto, en entender, en conocer al Señor, querer conocerle a Él, caminar, andar con Él en una relación íntima, personal, que haya esa comunión con el Señor, que esta sea nuestra oración, esta debería ser nuestra oración. Si no sabes a veces cómo orar, empieza por ahí. Que ese fuera nuestro primer deseo, andar en comunión con Él. Si no estás perdido, si no estoy perdido. Dice, añadid conocimiento. Bueno, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, nadie puede conocer, nadie puede añadir conocimiento a menos que haya nacido de nuevo. El nuevo nacimiento. Nadie, absolutamente nadie, en su mente natural, por perspicaz que sea, por aguda que tenga la mente, por sabio, con los estudios que tenga, nadie en su mente natural podrá conocer las cosas que son del Señor. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por estudios que tengas, por inteligente que te creas, por más elevado que creas que estés, si no has nacido de nuevo, no puedes conocer, no puedes crecer en conocimiento. Pero la buena noticia, porque en el Evangelio siempre hay una buena noticia, también por boca de Jeremías dice, y les daré corazón para que me conozcan. Daré corazón para que me conozcan. En Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios habrá dado un corazón nuevo. Dios habrá dado un corazón para que entiendan, para que le conozcan. El nuevo nacimiento nos reorienta. La obra del Señor en nuestro corazón, la irrupción del Señor en nuestras vidas nos reorienta el corazón, da un nuevo corazón. Y todo deseo, todo afecto, toda inclinación es cambiada. Cuando uno se sabe perdonado, a partir de ahí, hermanos, uno avanza. Donde alguien antes se sentía anclado en un pasado terrible, experimenta la gracia, experimenta el perdón del Señor y se ve propulsado por esa gracia, por la obra del Espíritu. Conocer a Dios es una aventura. Ahora, ¿quieres añadir conocimiento? Nosotros no podemos proveernos nuevas medidas de conocimiento. Es Dios quien lleva a cabo la obra. Él es quien tiene que alumbrar por medio del Espíritu. Pero como decía, nosotros tenemos una responsabilidad. Os recuerdo, tenemos la responsabilidad de adoptar un estilo de vida por la gracia del Señor. Adoptamos, e insisto en eso, no adoptamos un estilo de vida como mera religiosidad, como mero activismo. Si ese es el caso, no te va a llevar a ningún sitio. Tú adoptas un estilo de vida movido por la gracia del Señor. Tú adoptas un estilo de vida concreto que te llevará a orar, te llevará a leer la palabra, te llevará a meditar, te llevará a memorizar, te llevará a congregarte, te llevará a... No porque yo o cualquiera de los líderes o de los hermanos te lo diga, sino que va a nacer de ti, va a salir de ti porque el Señor ha obrado en tu corazón.
El Señor obra en su gracia, produce en nosotros ese nuevo nacimiento, nos da una nueva inclinación y nosotros como respuesta en gratitud, dándole gracias por esa bendición, por esa obra, respondemos, fluye, sometiéndonos de manera alegre, gozosa, voluntaria. ¿Qué podemos hacer? La semana pasada decíamos, uno arranca diciéndole, Señor, yo no soy un virtuoso. Necesito que tú obres en mí, necesito que tú pongas en mí que... Bien, en cuanto al conocimiento podemos empezar también por ahí. Quizá tengamos que empezar por decir, Señor, es que yo no sé, es que ya debería estar masticando chuletón y me están dando todavía papilla. Y llevo años. Debería estar ya con un alimento sólido, degustando esa carne. Uy, lo siento, cada vez que últimamente acabo hablando de carne y de hamburguesas y chuletones y se acerca la hora de comer. Y están dando papilla. Y uno dice, llevo 15 años sentado en esa silla y parece que estoy bien. Oye, ponte a orar, dile, Señor, reconozco mi falta de conocimiento. Reconozco que en ciertos puntos he sido negligente, que no he adoptado una actitud diligente como tú demandas en tu palabra, que pongamos toda diligencia. He sido perezoso, he sido apático. Cuando tú decías que yo me inclinaba por lo otro, he sido rebelde. Bien, pídele perdón. Arrodíllate si hace falta, pídele perdón. El salmista clamaba, dame entendimiento, enséñame. Dame entendimiento, enséñame. Tu siervo soy, dice en el Salmo 119, 125. Dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Dame. Bien, puedes clamar así. Pídele perdón, en primer lugar. Segundo lugar, dile, Señor, dame entendimiento. Quiero que me enseñes. Rehúso toda mentira que haya quizá abrazado hasta el día de hoy. Yo me creía sabio. No. Dame entendimiento. Pero luego, el llamamiento de Pedro implica también algo más. Implica ejercitarse. Y lo que vamos a ver a continuación, en el tiempo que tenemos por delante, es ver algunas disciplinas que nos permiten ejercitarnos, que nos permiten ponernos en el lugar adecuado, con una actitud adecuada, para que el Señor salga al encuentro, para que crezcamos en conocimiento. La primera de ellas, y atentos, no os despistéis, pido vuestra atención. El silencio. Shh. Shh. Silencio. Todos en algún momento u otro, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Hemos cogido un libro, hemos empezado a leer, llegamos al final de la primera o la segunda página y a pesar de que nuestros ojos han recorrido todas las líneas, quizá lo hemos pronunciado en voz alta, hemos dicho, ¿qué he leído? Oye, ese libro tampoco era tan denso. ¿Qué he leído? ¿O estás en una conversación? ¿O te están predicando un mensaje? ¿La palabra del Señor? Y hay ruido alrededor. Entendedme, hago un paréntesis, no estoy hablando de un bebé o de un niño que está en la guardería. No, estoy hablando de que nuestra mente padece, sufre estos obstáculos, saturación, divagación, falta de concentración, hay mucho ruido. A veces uno se dispone a primera hora de la mañana a leer la palabra, pero es que tiene el móvil al lado. Vale, si suena un mensaje, si entra un WhatsApp, una notificación, ruido. Te distrae. Historias, datos, músicas, opiniones. Lo que hay en nuestra mente, temores, ideas, proyectos, murmuraciones, quejas. ¿Cómo nos presentamos a veces cuando tenemos que buscar un tiempo de orar, leer, escuchar la palabra? El ruido empacha.
creo que la expresión es muy ilustrativa. El ruido empacha, nos distrae, nos lleva a estar a ras de suelo. El ruido no permite que avancemos. El ruido no permite que nos concentremos. El silencio, esa expresión me hizo considerar, el silencio expone a cada uno. Algunos no pueden dormir en silencio. ¿Os ha pasado? Hay personas que, algunos a mí me han dicho, yo es que no, en silencio no puedo dormir. Tengo que buscarme enseguida una radio, algo que me distraiga y a partir de ahí, bueno, me iré relajando, me iré calmando. ¿Por qué? Porque la gente está saturada. Hay mucha saturación en la mente. Y esa saturación lleva a la angustia y uno no puede pensar, no puede discernir con claridad ruido, empacho. Nos hace torpes. Debemos hacer lo posible para parar, aquietarnos, estar quietos y conocer que Él es Dios. Estar quietos y conocer que Él es Dios. No es fácil hacerlo en medio de una generación, de una sociedad tan agitada. Antes, dándole vueltas a ese mensaje, me venía a la mente una escena que la primera vez que yo fui a cenar a casa de la familia de mi mujer, bueno, ahora ya mi familia, a todos, 20. Yo allí, el nuevo, y ya con la vergüenza que va cada uno, y uno es calladito, vergonzoso, y le añades que tienes 19 alrededor que hablan cada uno a la suya. Si hay 19 personas, 19 conversaciones. Y no añadimos otra porque el perro no habla. Aquello era una trinchera. O sea, era como disparos que no sabes y uno dice... Llegamos al coche y Melissa me dijo, oye, ponemos la radio. ¡Shh! No. Al botón. Silencio. Quiero silencio. Bien, pues es un ejemplo para quizás tiempo de darle al botón. Parar. Para buscar. Si allí donde estás ves que hay ruido, búscate un lugar apartado. Sea un camino, un bosque, una piedra solitaria en la que te puedas sentar. Busca un lugar. Si tienes que hablar con alguien, busca un lugar adecuado. Yo el otro día tenía que hablar con mi hijo y pensé, ¿dónde? A ver, no, en este sofá no. Había que buscar un lugar adecuado, porque era una conversación seria que íbamos a mantener. Dije, ahí, en silencio, en quietud, donde no haya ruido, nada que estorbe. Tiempos, y eso puede que alguno diga, parece raro, pero pensemos en la posibilidad y en la bendición que traería un tiempo personal donde cada uno se pueda retirar, buscar un tiempo apartado. Sé que es difícil, porque tenemos agendas que están repletas, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, pero estoy hablando de quizá, y yo reconozco, también me tengo que disciplinar en eso, buscar un momento, ya sea una mañana o un día cada 3 meses o cuando sea, apártate un tiempo, que puedas estar tú buscando al Señor. Aparta un tiempo en el que no estés pendiente de móviles, pantallas, redes sociales, sino solos, quietos, buscando al Señor. Y alguno dirá, qué raro. Alguno quizá amenazo con estar sin móvil y parece que ya empieza a temblar. Pero es sano. ¿Verdad que con los jóvenes fue sano que en ese retiro dijésemos, no hay móvil? Más que si lo necesitas de alarma o en la habitación para contactar puntualmente, pero una vez desayunemos y hasta ir a dormir no hay móvil. Quizá la próxima ya nos quedamos los móviles. Es una idea. Así que en primer lugar, silencio. En segundo lugar,
cultivo de una frecuente y regular conversación con Dios. Una conversación que tiene dos partes, escuchar y hablar. Frecuente y regular conversación con el Señor, escuchando y hablando. Escuchando, ¿cómo lo hacemos? Y vamos a ver de maneras prácticas. El mensaje de hoy tiene que ser práctico en esta parte que tenemos por delante. En primer lugar, leer la Biblia. ¿Cómo escuchamos al Señor? Leyendo. ¿Cada cuándo? Cada día. ¿Cuándo necesitas tú al Señor? Cada día. ¿Cuándo necesitas tú la guía del Señor? Cada día. ¿Cuándo necesitas que Él te hable sobre cómo comportarte, dar testimonio? Cada día. ¿Cómo necesitas saber cómo debes educar a tus hijos? Cada día. En tu matrimonio, cada día. ¿Cada cuándo acudir a la palabra para conocerle? Cada día. ¿Cómo saber cómo enfrentar las tentaciones? ¿Cuándo lo necesitas? Cada día. Si estoy siendo machacón en eso es porque lo merece. Hay que leer la palabra cada día. Y leerla de una manera sistemática, siguiendo el plan de lectura que quizá se nos propone cada día, para que así podamos de una manera más cercana llegar a conocer, comprender cómo es la mente del Señor, conocer al Señor. No acudiendo única y exclusivamente al versículo del día. Aquella cajita de promesas de que sale un versículo, hoy... Entendedme los matices. Claro, puedes acudir al versículo del día, pero antes, lee la palabra de una manera sistemática, de una manera que puedas conocer cada cosa en su contexto. No vayas a la búsqueda de ese chupinazo emocional que te da la cajita de promesas, que te levantará el ánimo de manera temporal, pero que si solo haces eso, morirás sin haber conocido al Señor. Porque si solo haces eso, luego ¿sabéis qué es lo que ocurre? ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que uno lee un versiculito, quizá no completo, y dice, anda, y ahora que lo ubico en el contexto, ¿esto estaba en la palabra? Y ahí uno parece que, ¿esto dice el Señor? Y todas las cosas ayudan a bien. Venga, chupinazo. Vale. Coloquémoslo en el contexto. ¿Qué más nos está hablando? ¿De quiénes está hablando? ¿Para quiénes es esa promesa? Si no puedes leer la palabra, escúchala. Busca quizá en formato audio. No desesperes si en algún momento estás ahí metido en un pasaje que no acabas de entender. Persevera, no dejes la Biblia de lado por eso. Ahora, a veces, como antes decíamos, no sé si os ha pasado, uno lee la palabra a la hora que sea y después, ya no por la tarde, sino pasada una hora, dice, ¿hoy qué he leído? ¿Hoy qué decía el plan? ¿Hoy el Salmo de hoy? ¿El 92? ¿De qué iba? Escuchar y leer no son en sí mismos suficientes para recordar. Son disciplinas fundamentales, inestimables e irreemplazables. No podemos dejar de lado la lectura, pero están incompletas sin otras disciplinas. Donald Whitney, el autor de este libro que os comentaba, dice, mientras que escuchar y leer siembra la semilla de las Escrituras en la tierra de nuestra alma, las otras disciplinas son el agua y el sol que Dios usa para producir el crecimiento y el fruto. Así que hay otras disciplinas que nos ayudan, nos permiten que haya ese crecimiento, que retengamos la palabra, que podamos ir dándole vueltas a lo que hemos estado leyendo y así no caiga en saco roto. ¿Cuáles son esas disciplinas? Memorización y meditación. Memorización de versículos. ¿Nos resulta fácil memorizar? ¿Es algo que queremos hacer? Más de uno, ya sea por el recuerdo de lo que tenía que hacer años atrás en el instituto, en el colegio, lo recuerda como algo
pesado, quizá tedioso el tener que memorizar para un examen, o quizá algunos dicen, no, es que yo ya no tengo capacidad. Hay una pregunta que es muy... Tú que dices que no tienes capacidad, tú que dices que te parece aburrido, ¿qué pasa si yo hoy vengo y te digo, mira, por cada versículo que te puedas memorizar de hoy al siguiente domingo, 500 euros? No hace falta que digáis nada, vuestra sonrisa simplemente ya me está respondiendo. La actitud cambia, ¿no? ¿Me diríais que no tengo capacidad? Me dirías, no, espera, ve preparando el bolsillo. Que esta no sea la actitud con la que nos encuentre el Señor, sino que nos encuentre con una reverencia, estimando el conocer, absorber, nutrirnos de la palabra como lo más valioso. Que si yo vengo y te digo 500 euros y la semana, 1, tú me digas, no, es que lo traería igual. Nada tiene el valor de poder conocer los textos. ¿Por qué? ¿Y cuáles son algunos de los beneficios? Nos proporciona poder espiritual. El Espíritu, cuando estamos en según qué situaciones, nos permite recordar esa palabra tan necesaria en un momento determinado para enfocar esa situación. Quizá uno esté pensando en cosas que no debería, esté enfocando su mente, esté a punto de entrar en según qué contenidos que no debería. Y en ese momento, cuando está ahí, en el fragor de la batalla con la tentación, puede recordar la palabra, puede recordar textos, ¿con qué batalló? ¿Cuál fue la arma de Jesús en el desierto cuando era tentado? La palabra. Que nosotros podamos estar también igual. Memorizar nos da una guía oportuna. Memorizar fortalece nuestra fe. Fijaros, Proverbios 22, 17 al 19. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Fijaros y subrayad, aplica tu corazón, guarda dentro de ti. ¿Para qué? Para que tu confianza esté en el Señor, para que tu confianza esté en Jehová. Y en último lugar, una bendición que trae consigo la memorización nos prepara para dar testimonio y consejería a los demás. Para que cuando tengamos que aconsejar a alguien sea en base a la palabra, no en lo que yo creo que debería ser o lo que yo creo, no, apuntando a la palabra, apuntando a la gracia, apuntando al Evangelio. Así es que debemos aconsejar. Así que en primer lugar, disciplinas que nos permiten crecer en conocimiento, hemos dicho, el silencio, ese tiempo de retirarnos. En segundo lugar, mantener una regular y directa conversación con el Señor, conversación que incluye escuchar y hablar. Escuchar, estamos todavía en el escuchar. Leer la palabra, memorizar versículos. En tercer lugar, un concepto que quisiera que tenga un especial interés en ese. Meditar. Meditar en las Escrituras. Richard Baxter dijo: ¿por qué se pierde tanta predicación entre nosotros y los profesantes pueden ir de sermón en sermón y nunca se cansan de oír y leer? Y sin embargo, tienen almas tan lánguidas y hambrientas. ¿Por qué? No conozco otra causa más cierta ni mayor que su ignorancia e inconsiderada negligencia de la meditación. Ignorancia e inconsiderada negligencia de la meditación. El salmista dijo: en tus mandamientos meditaré, consideraré
tus caminos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Si leer es comer, meditar es hacer la digestión. Comemos y luego vamos haciendo esa digestión, vamos pensando, vamos saboreando, vamos poco a poco en lo que hemos recibido. La meditación cristiana, la verdadera meditación cristiana difiere por completo de otro tipo de meditación que esta sociedad pueda tratar de vender o de la que nos pueda hablar. La meditación cristiana no es dejar la mente en blanco. Dejar la mente en blanco es un mal uso de la mente, es un abuso, es una chapuza. La meditación cristiana es pensar, es reflexionar. Es pensar y reflexionar delante del Señor, en la presencia del Señor, para la gloria del Señor, que nuestro corazón esté cálido, esté caliente. Meditar las verdades bíblicas nos ayuda a que no olvidemos lo que hemos recibido, ya sea en un libro, ya sea por medio de la palabra, ya sea cuando se predica un mensaje. Limitarse a escuchar, limitarse a leer, puede ser, por ejemplo, como la lluvia, que puede venir con la fuerza que sea, puede venir en la cantidad que sea, con la intensidad que sea, que si acaba por escurrirse, que no filtra debidamente, no ha tenido ningún impacto. La meditación, dice este autor, abre el suelo del alma y permite que el agua de la palabra de Dios filtre profundamente. Estamos expuestos y sí, son medios de gracia y en la gracia del Señor se ha ido avanzando mucho en ese sentido. Tenemos acceso a multitud de predicaciones, tenemos acceso a un sinfín de música cristiana, podemos mantener los estudios bíblicos que haga falta, podemos llenarnos de actividades, una cantidad torrencial de verdad, de Dios, de palabra del Señor, pero que si no se absorbe, si no se filtra debidamente en el corazón, si no lo atesoramos en nuestro corazón, no servirá absolutamente de nada. Escuchar y leer es exponerse, pero es necesario poder absorber, es necesario poder hacer lo nuestro. George Muller dijo, la simple lectura, es muy gráfico, la simple lectura de la palabra de Dios puede convertirse en información que solo pasa por nuestra mente, así como el agua corre por una cañería. La simple lectura puede ser como esa agua que transcurre por una cañería, sin más. Es necesario que absorbamos. Mira lo que dice en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dice, mira atentamente. Habla del que mira atentamente. ¿Quién es ese? El que medita. A quien no medita, ¿cómo le llama? Oidor olvidadizo. ¿Por falta de memoria? No, por falta de meditación. Contempla, medita, reflexiona, piensa. Aguarda la palabra y serás un hacedor de la palabra. Ahora, ¿cómo meditar? Escoge un versículo, escoge un pasaje. No tiene por qué ser todo un capítulo. Quédate en un versículo, una palabra, lo que sea que te haya llamado la atención. Y rumía, medita acerca de eso. La voluntad de Dios es que le prestemos atención a su palabra, que la atesoremos, que la hagamos nuestra, que nos lo apliquemos. Alguna cuestión práctica, por ejemplo, texto conocido por todos, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Vale, quedémonos ahí. Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Cómo se nos presenta en las Escrituras? Yo soy el que soy. Dios,
el Señor, el que es desde la eternidad y hasta la eternidad, el alto, el sublime, el que es nuestro estandarte, nuestra bandera, el que provee, el que sana, el todopoderoso, el omnisciente. Jehová es, con todo su ser, con todo lo inherente a su ser, mí. Es personal, es directo, para otros también, pero es para mí. Pastor, es quien me guía, quien me cuida, quien me sustenta, quien me disciplina en amor. Vale, Jehová es mi pastor, hagamos todo ese ejercicio y dale vueltas. Ve a lo largo de, cuando tengas un momento, ve dándole vueltas a eso que sea que hayas leído. El otro día yo quedé ahí enganchado en el Salmo 89, que se nos habla de la misericordia del Señor, la fidelidad del Señor, que la misericordia, la verdad van delante de Él, que el juicio, la verdad son el fundamento de su trono, que Él calma las aguas. Y ahí tienes un sinfín en el que estar meditando. Conéctalo con el Evangelio. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Por qué necesitábamos un pastor? ¿Por qué el buen pastor tuvo que dar su vida por las ovejas? Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ve conectando, ve uniendo los puntos. Ora mientras lees. Ya en su día tratamos ese libro de orando la Biblia. El Salmo 119:50 dice, ella, refiriéndose a la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción, tu dicho me ha vivificado. Quizá te planteo la siguiente manera de orar, en base a esto. Señor, tú conoces mi aflicción. Señor, tú conoces lo que estoy pasando. Señor, tú conoces cuál es la situación que hoy, aquí, ahora estoy viviendo. Tu palabra promete consolarme en mi aflicción. Tu palabra promete vivificarme. Señor, yo creo en tu palabra. Señor, yo confío en tu palabra. Señor, tú ya lo has hecho otras veces. Señor, cuando estaba en la aflicción, tú ya me consolaste, tú me vivificaste. Ya lo he experimentado, confío que tú lo harás de nuevo. Te ruego, te pido, Señor, que me vivifiques ahora por medio del consuelo de tu palabra. Hagámoslo así. Acostumbrémonos, ejercitémonos en ese sentido. Que no nos baste simplemente como cumplir una rutina. Si es simplemente una rutina, te será de poco. Puede que empecemos por ahí, poco a poco, en este sentido, otras ideas, conceptos en cuanto al Señor inunden nuestra mente, las vayamos abrazando, estemos ahí y empecemos a pensar en la soberanía del Señor, la providencia, lo que decíamos antes, que a los que aman al Señor, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas les ayudan a bien, y ahí vamos uniendo los puntos y la mente no para, meditamos, no la dejamos en blanco. Como decíamos, esto es una chapuza. No te lleva al crecimiento. Dale. Para meditar, hazte preguntas. Pregúntate, ¿qué aprendo de Dios en este texto? ¿Qué atributos lucen por medio de este pasaje? ¿Cuál debería ser mi actitud al leer todo esto? ¿Cómo debería yo responder? ¿Cómo actúo cuando me olvido de esto? ¿Cómo actúo en sentido contrario cuando recuerdo todas estas verdades? Hazte preguntas. Algo práctico, cómprate un cuaderno. Os voy a recomendar que os compréis 2 cuadernos. Compraros uno para hacer vuestras meditaciones, vuestras reflexiones. Esto no es ahora que vaya a recetar el material escolar, no. Y es baratito, €1, una libreta y un boli. Algo en lo que podáis ir escribiendo vuestras reflexiones, vuestras meditaciones. Conversar es escuchar, es hablar a través de la oración. Debemos orar
El Señor quiere que oremos, nos invita en esa relación de amor, nos invita de una manera real que accedamos a ese trono, que le presentemos nuestras oraciones, que nos relacionemos con Él. Es lo que espera de nosotros, punto. Y ya está. Que oremos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Por supuesto, estaremos en nuestras rutinas, nuestras responsabilidades, pero estamos hablando de prioridades. Dios quiere que te consagres a la oración. Martín Lutero lo expresó así como la ocupación de los sastres es hacer ropa y la del zapatero arreglar zapatos, la ocupación del creyente es orar. La ocupación del creyente, la prioridad, una de sus prioridades es orar, buscar al Señor. La voluntad es que oremos, es una orden, una invitación real, como decía. La hora más oportuna, la que sea, búscala. Para mí tiene que ser a primera hora de la mañana. Para otros quizás será por la noche. Pero ora. Individualmente, en casa, con los demás. En tercer lugar, otra disciplina, nutre el corazón con buena enseñanza. Cómprate otro cuaderno. Nutre el corazón de buena enseñanza, cómprate otro cuaderno. Tendrás un cuaderno, si quieres, el amarillo para tus reflexiones y meditaciones y el rojo para tomar nota de lo que se comparte. La semana que viene podríais venir todos ya con un librito, un cuadernito. No es una gran inversión. Algunos ya lo hacen desde hace un tiempo. Puede que me digáis, mira, pero es que Rosa total ya lo va a pasar durante la semana. No, hazte tus apuntes. No seas vago, no seas perezoso. Hazte tus apuntes. Que quizá cuando yo comparta algo, o quien sea que predique comparta, habrá algo que a ti te llame la atención y te lleve a reflexionar sobre eso. Disciplínate, ejercítate. Haz tus apuntes. ¿Por qué esperas que tu hijo tome notas, apuntes en clase de matemáticas y tú no lo haces en la iglesia? Sí, el niño que lo haga en el instituto, pero yo aquí, oye, es para el bien de tu alma, por amor al Señor, hazlo. Ven el siguiente domingo con un papel y un boli. Añadamos conocimiento. Lee libros. Hay muchos recursos. Hay libros, biografías. Grandes hombres y mujeres que han amado muchísimo al Señor, que nos dan testimonio de cómo enfrentaron determinadas situaciones de todo tipo. Lee biografías. O si tú estás luchando contra según qué actitudes o hay algo lo que sea, pide consejo. Dice, oye, ¿qué podría leer? Lee. Y en último lugar, comparte con otros. Comparte con otros lo que has aprendido. No como para dártelas mira todo lo que sé. No. Para poder aconsejar, para poder compartir inquietudes, en esa relación con lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Decir que otros puedan ser también bendecidos. Alguien que necesite perdonar, háblale del perdón. Enseña cómo es Dios. Discipula a otros. Evangeliza, reprende en amor al que se desvía. Mientras tú compartes con los demás, conoces al Señor de una manera muy distinta a si tú te quedas ahí en tu zona de confort, donde tú te sientes cómodo, donde tú piensas, ya lo harán otros. No. Oye, es un llamado a involucrarte. Y con eso ya acabo. Tira adelante, ejercítate, no te quedes ahí quieto, sigue, no mires atrás, no vuelvas atrás, no des un paso, no, sigue en la carrera,
Sigue en ese camino que lleva a seguir avanzando. Avanzar en piedad, en virtud, en conocimiento. Hay que seguir. Es el Señor quien en su gracia nos permite crecer en conocimiento, pero nosotros nos tenemos que ubicar en el lugar adecuado, adoptando un estilo de vida que incorpore todo eso que nos permite crecer. Y relacionándolo con la oración que hacía nada más empezar. Que ponga en nosotros un corazón obediente. Uno podrá pensar, si en algo no se ha compartido lo que la palabra... Oye, decídmelo. Decídmelo. Me lo podéis decir, lo hablaremos. Pero si lo que se ha compartido se ajusta a la verdad, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que obedezcas, que crezcas, que adoptes todo lo necesario para que ello tenga lugar, que busques su gracia obrando en ti, pero que nosotros demos el paso también, que pongamos toda diligencia a la búsqueda de ese conocimiento. Amén.